El siglo XVII es en esa época donde se sitúa el punto de partida del derecho constitucional moderno. Pero esta fecha es rezagada. El derecho constitucional moderno inicia con la Revolución Francesa. Antes de juramentar la primera constitución fue creado el primer Congreso en 1811, que se instaló el 2 de marzo de ese mismo año. El Congreso se instala con el nombre de la Junta de Diputados de la provincia de Venezuela. Los representantes de cada una de las provincias de Venezuela formaron parte de la elaboración del proyecto constitucional. El Congreso Constituyente del 29 de diciembre de 1811, mediante sus miembros previamente reunidos, aprobó la Constitución Federal para los estados de Venezuela. Aunque su vigencia fue muy breve, la Constitución se caracterizó por la grandiosísima jurídica, ideológica, espiritual que envolvía su más interna esencia. Fue encomendado el proyecto de Constitución a una comisión del Congreso formado por Francisco Javier de Ustariz, Gabriel de Ponte y Juan Germán Rocio, pero la principal responsabilidad es de Ustariz para la elaboración del proyecto. Hay que destacar que Ustariz y los diputados se inspiraron para redactar la Constitución Federal de los Estados de Venezuela en la Constitución francesa y en la de Norteamérica. La Constitución de 1811 fue creada para restablecer todas las necesidades primordiales de los ciudadanos venezolanos a través de sus representantes. Esta genera una serie de ideas políticas, administrativas, territoriales y de justicia que deberían tomar la base de lo que sería la Constitución. Venezuela así fue el primer país del mundo en 1811 en adoptar la forma federal en la organización del Estado conforme a la concepción norteamericana, y a la vez fue el primer país del mundo en 1812 en haber adoptado la organización territorial municipal de la que heredó de la Revolución Francesa. La entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si bien es cierto que el constituyente se inspiró en la idea bolivariana cuando diseñó las dos nuevas ramas del poder público, el poder ciudadano y el poder electoral, no es menos cierto que su definitiva concreción institucional difiere mucho de la original propuesta bolivariana. Asimismo, el ideal bolivariano en torno a la creación de una nación de la República o una unión confederada, sea iberoamericana o latinoamericana, recogida con idea central por la Constitución en su artículo 153, constituye un destino y afirmación supranacional plenamente vigente hoy. Hoy en día están creadas la UNASUR y el ALBA. Ahora bien, el pensamiento constitucional del libertador Simón Bolívar puede evidenciarse en el Congreso de Angostura, la Carta de Jamaica y el Manifiesto de Cartagena. La Constitución. ¿Qué es la Constitución? Según el artículo 7 de nuestra Constitución, dice que esta es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico a la cual quedan sujetos todas las personas y los órganos que ejercen el poder público. Nuestra Constitución es general, es democrática, es reformable, es imparcial, es votable, es una Constitución escrita y publicada en medios impresos. La Constitución puede ser material o formal, según su formulación jurídica. Se tiene que la Constitución puede ser escrita y Constitución consuetudinaria. La Constitución escrita se entiende como un documento escrito y definido. Y la consuetudinaria es aquella no escrita a la que se basa en la costumbre y en la costumbre propiamente dicha, según su modificación en flexible y rígida. Según su origen se tienen constituciones otorgadas y pactadas en regímenes monárquicos. El derecho constitucional son las normas jurídicas que se encuentran ubicadas dentro del derecho público interno. El estudio del derecho constitucional se desarrolla en algunas disciplinas o en varias disciplinas, como el derecho constitucional particular, el constitucional y el derecho constitucional general. El poder constituyente viene a ser la suprema capacidad del pueblo para darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico.
La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias normas que la modifican y su estructura y principal fundamento del texto constitucional, y se encuentra regulada desde el artículo 342 al 346 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La enmienda constitucional tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos que la Constitución, sin alterar su estructura fundamental. Esta se encuentra regulada en el artículo 340 y 341 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es José Gregorio Rendón, estudiante del primer año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Será hasta la próxima. Gracias.